Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche tan bonita, ¿verdad? De agosto 15 del año 2020, son las 8:52, es sábado hoy, vamos a grabar la clase hoy, pues, dado que mañana pues hubo un cambiecito en algunas cosas que tengo que hacer y no voy a poder grabarla por la mañana, ya que di mi palabra, no podía retroceder el compromiso que había dado, solamente va a ser por ahora, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar el tiempo para aprovecharla, dar la clase de hoy, el estudio número 7, que es muy interesante, que se titula Las ciudades de refugio, Cristo nuestro refugio eterno. La base bíblica se encuentra en número 35, versículos 9 al 12 y del 26 al 28, y Josué capítulo 20, versículos 7 al 9. Los objetivos de la clase son tres. Número uno, definir la manera en que las ciudades de refugio nos hablan de Cristo. Número dos, valorar la actitud del creyente frente al beneficio de la salvación que recibió de Cristo. Número 3, desarrolla la conducta de cristiana acorde al refugio que habíamos alcanzado en el Señor. El pensamiento central dice: si nos volvemos nuestro corazón arrepentido de nuestros pecados, Él será nuestro refugio eterno. Y si serán aquellas ciudades para que refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en el juicio delante de la congregación. Número 35, versículo 12. Aquí estamos hablando, fíjese, aquí vamos a entrar algo bien importante, bien interesante, ya que las ciudades de refugio, gente que supuestamente empezaron ahora, ¿verdad?, para ser refugiados de tanto políticos como inmigratorios y esas cosas, por las ciudades de refugio llevan existiendo por miles de años. Y eso quito, la Biblia registra eso. Y dice aquí, ¿verdad?, el número 35:9, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaré ciudades y ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Fíjate qué cosa, muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre el juicio delante de la congregación. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en el cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en la ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Y dice José 27: entonces señalaron sedes en Galilea, en el monte Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es el monte Hebrón, en el monte de Judá. Dice el versículo 8: y al otro lado del Jordán, a origen de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, el Ramón, en Galad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señales para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se regocije en ella cualquiera que hiciese alguno por accidente, a fin de que no muriere por mano del vengador de la sangre, hasta que comprase delante o pareciese delante de la congregación. Fíjate qué cosa tan interesante, ¿verdad? Que los refugiaba para que el vengador no lo mate, que es caso de Cristo, ¿verdad? Cuando nos refugia a nosotros para que Satanás no acabe con nosotros, porque ya que Él está listo para acabar con nosotros, pues Jesús está siempre ahí para protegernos y ser nuestro refugio también. Pero vamos a continuar leyendo los datos generales que tengo aquí. Y dice aquí la enseñanza de los hijos de Dios
debe mostrar agradecimiento con nuestro Padre Celestial. Él nos proveyó en Cristo un refugio seguro donde estamos a salvo de la muerte eterna. El autor, el número fue escrito por Moisés. La mayoría del libro de Josué fue escrito por el autor mismo del mismo nombre, por Josué mismo. Los personajes, pues, Dios, Moisés, Josué y los hijos de Israel. La fecha, número fue escrito entre el año 1440 y el año 440 también, porque me lo mismo, antes de Cristo. Josué entre el año 1400 y el año 1370 antes de Cristo. El lugar, número fue escrito en los campos de Moab. José fue escrito en Palestina. En otras palabras, lo que está ahorita territorio donde también está Israel también. Pero vamos a continuar la enseñanza de hoy, ¿verdad? Porque una enseñanza bastante interesante que enseña muchos puntos muy bonitos. Dice aquí, la Biblia nos habla de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Sin duda, podemos decir de que las ciudades de refugio son una de las nuestras más preciosas de la gracia de Dios divina hacia el hombre. En la narrativa bíblica de esa provisión se hace claro que Dios no minimiza el mal, pero sí hace posible que haya justicia para el ofensor inocente. Curiosamente, las ciudades de refugio fueron una anticipación del amor de Dios hacia Israel y los cuales pueblos gentiles. Una vez que Israel entró en la tierra prometida, Josué nombró aquellos refugios y se ordenó su uso conforme a lo que Dios había prescrito a Moisés. De ese modo, si alguien daba muerte a otro por accidente, tenía un lugar donde escapar del vengador. Cristo es nuestro refugio eterno. En él hallamos una fortaleza sin igual cuando la justicia divina anuncia que merecemos la muerte por haber nacido destituido de Dios. Podemos estar seguros que si vamos a él y le confesamos nuestros pecados, estamos a salvo de la ira venidera. Cosa tan interesante, ¿verdad? Pero continúa leyendo más abajo. Dice, la provisión del refugio era parte de la bendición de Canaán. Capítulo 35, versículos 9 y 10. Las ciudades de refugio fueron una iniciativa divina en el versículo 9, que comienza con el momento en que Dios habla a Moisés con respecto de las dichas ciudades que había en ese lugar. Dios desea la bendición de su pueblo y busca a los hombres suyos a quienes hablarle de esas bendiciones. Debemos ser receptivos a la voz de Dios, a la voz divina, pues de ella recibimos la orientación para vivir seguro. La sociedad en que vivimos parece no tener tiempo para Dios, y aún en los creyentes solemos estar demasiado apurados para pasar tiempo en la presencia del Señor. El segundo punto dice en el verso 10, demuestra que la palabra divina es específica. Dios solamente habla lo necesario y dirige su voz a quienes ha designado para escucharla. En este caso habló Moisés para que él hablara a los hijos de Israel. El ministro cristiano nunca deben tener en poco la responsabilidad de transmitir al pueblo exactamente lo que Dios ha dicho, ni más ni menos. La segunda parte del versículo, el punto número 3, versículo 10, deja ver la firmeza de la promesa. Dios les asegura que pasarán al Jordán y heredarán al Canaán, o sea, heredarán la tierra de Canaán. Debemos tener una actitud de fe ante las promesas del Señor, pues es fiel que ha prometido, o lo que ha prometido. Hebreos 10, versículo 23, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros pues se nos puede olvidar las cosas, o nos cambiamos de parecer,
o pasa algo y sale un evento que menos nos esperamos y falla, pero Dios no es así. Tarde o temprano, pues Dios cumple su palabra. Pueden pasar muchos años, pues Dios la cumple. Recuerden que Dios le había hablado a Abraham de pueblo, que su pueblo que iba a estar, o su descendencia que iba a estar en Egipto por 400 años, pero Dios no se olvidó de su pueblo. Dios lo sacó de allí, aunque haya tardado 25 o 30 años en pulir a Moisés para hacerlo, pero lo sacó, cumplió su palabra. No es como nosotros, que hay personas porque se mueren y nunca cumplieron lo que quisieron prometer a la gente que prometieron, ¿verdad? Continuamos leyendo, dice, la provisión divina era una manifestación de justicia de Dios, capítulo 35, versículos 11 y 12. El versículo 11 deja ver que al llegar a Canaán, los hijos de Israel tendrían señales, 6 ciudades de refugio. Aquellas deberían ser ciudades fortificadas con muro y puerta a fin de brindar protección segura al que acudiría para evitar el peligro. Al descubrir estas ciudades, el Espíritu Santo nos presenta un cuadro precioso de la presencia de Cristo, de la misma sustancia del eterno Dios, el cual describió Moisés como el refugio de su pueblo. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Los que huimos de la muerte eterna a causa del pecado, hallamos en Cristo un refugio eterno. Y el segundo punto dice, la segunda parte del versículo 11 explica la justicia divina que proveyó refugio para quien diera muerte a alguien sin premeditación. La ley de Dios consideraba homicida a la que tal hacía para que no era declarado digno de la muerte. Entonces podía huir a una de aquellas ciudades de refugio y exponer en aquella puerta el asunto para obtener entrada a salvar su vida. De esta manera, la Biblia presenta a Cristo como aquel a quien podemos acudir para salvarnos de la muerte. Vemos la provisión de salvación que está hecha para cada hombre. Es responsable por acudir, o cada hombre es responsable para acudir al Salvador y obtener gratuitamente su gracia, porque hay que recordar que la salvación es individual, no cubre a multitud, si no cubre a todos, ¿verdad? Porque es para todo el mundo, pero es individual, cada cual tiene que preocuparse por su salvación con temor y temblor, como habla la Biblia. Y qué cosa tan interesante, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos ciudades de refugio, hoy en día pues hay casos que por eso que la ley hoy en día, pues la mayoría de la ley pues está basado en la escritura, y si una persona pues accidentalmente mató a alguien, no se le puede invocar juicio, ¿verdad? O no puede ser culpable de que de algo que hizo inocentemente, ¿verdad? Pero es muy difícil, de verdad yo no me pondría, ni quisiera ponerme los zapatos de una persona así, porque me imagino que un caso así será tremendo. Porque aunque sea inocente, el cargo de conciencia muchas veces acaba con la persona, y la persona pues termina destruyendo su vida en el alcohol, la droga y muchas otras cosas malas. Pero vamos a continuar leyendo. Dice, el refugio era responsable por obedecer las reglas de salvación. Capítulo 35, versículos 26 y 27. En el versículo 26 nos da a entender que el hombre refugiado dentro de aquella ciudad tenía en ella la provisión necesaria para la sobrevivencia. Igualmente, cada creyente se da refugio en Cristo. Tiene en él todo lo que necesita, pues estamos completos en él. Colosenses 2:10. Ahora si el homicida el refugiado tenía en poco el peligro, la amenaza, la amenaza contra su vida, era libre de salir de los límites de aquel refugio seguro. Dios no estaba obligando a nadie a mantener a la gente que se mantuviera en Cristo, no nos obligan eso. El hombre tiene libre albedrío para llegar a ser como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 12:16. La Biblia habla de los menospreciadores y de los que tienen en poco la salvación tan grande. Hechos capítulo 13, versículo 41 y Hebreos 2:3.
Por ello la palabra de Dios nos amonesta a retener firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Hebreos 3:14. El segundo punto de aquí dice: las orientaciones divinas eran que si el vengador lo hallaba fuera de la ciudad y lo mataba, entonces no sería culpado de su muerte. Aquí la palabra nos enseña que todo creyente refugiado en Cristo es libre para alejarse de su Salvador, pero no es libre para evitar el peligro que ello representa. Dice más adelante: Dios mismo estableció hasta cuándo estaría refugiado el homicida. Capítulo 35, versículo 28. Dice: la primera parte del versículo 28 nos enseña que el homicida podía permanecer salvo dentro de los muros de aquella ciudad mientras viviría el asunto o el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de la expiación, se obtenía gracia divina sobre el pecado por dentro de todo un año. Debemos recordar que el sacrificio expiatorio de Cristo es lo que nos permite hallar gracia ante los ojos de Dios y evitar en sí la muerte eterna. Al morir el sumo sacerdote, el homicida podía salir y ocupar su posición. Eso da a entender que la muerte del ministro era la vista como la remisión del pecado del asesino. Se requería la muerte para expiar la culpa de haber quitado la vida a otro, aunque hubiese sido sin intención. Eso habla que Cristo, como su muerte tuvo el poder de remitir nuestra culpa y declararnos libres del pecado. Se hace claro además que por la muerte del sumo sacerdote el homicida podía salir refugio, y al volver a la tierra en su posición había quedado libre de toda culpabilidad. Nadie tenía el derecho de vengarse de él. Cristo no solamente nos perdona del pecado, no solamente nos perdona de todo lo que hacemos malo, sino que también nos libra del enemigo y nos restituye a lo que nos había sido quitado. Fíjate qué cosa tan tremenda lo que nos da la salvación y refugiarnos en Cristo, ¿verdad? Solamente Él puede hacer esas cosas, mi hermano, solo Él. Dice: las ordenanzas divinas sobre la ciudad de refugio fueron obedecidas por Josué. Cuando los hijos de Israel se asentaron en Canaán, hay 3 ciudades de refugio mencionadas en el versículo. La primera es Cedes en Galilea, que quiere decir santuario o justicia. Ello apunta a Cristo como nuestra justicia. Romanos 3, 21, 22. La segunda llamaba Siquén, en el monte de Efraín. Siquén significa hombro y presenta a Cristo como quien se llama o se lleva nuestras cargas. Mateo 11, 28. La tercera era Kirat Arba, que es el monte Hebrón. En el monte de Judá, Hebrón significa la asociación o comunión. Esto apunta a la reconciliación de Cristo o la reconciliación que Cristo obró en nuestro favor en la cruz. En el versículo 8 menciona otras 3 ciudades de refugio. Por la ubicación de estas 6 ciudades, un homicida que tuviera que huir alguna de ellas no estaría más de 48 kilómetros de dicha ciudad. La primera es Becer. Su nombre se refiere a fortaleza. Aquí nos acordamos del Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. La segunda es Ramot, que quiere decir ensalzamiento o es exaltado. Debemos recordar, después de haber cargado la culpa de nuestro pecado, el Padre exaltó a Cristo hasta lo sumo y Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Y la última era Golán, que significa gozo. En su mirada profética hacia Cristo, el salmista dijo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Salmo
16, versículo 11. Es muy cierto eso, la presencia de Dios trae gozo. Por eso es que cuando las personas han tenido en cuenta, ¿verdad? Que han tenido experiencias pues, que han partido de esta vida pues, temporariamente, han experimentado un gozo tremendo en sus almas debido a eso. Y eso es real, mi hermano, tenemos que creerlo, porque si somos cristianos, profesamos que somos cristianos, seguidores de Cristo, esas cosas las tenemos que creer. Sigue diciendo más abajo, la bendición de la salvación era para los judíos y gentiles. Capítulo 20, versículo 9, Josué. Dice, número 1, el versículo 9 muestra a que aquellas ciudades estaban disponibles también para los gentiles de escapar de una muerte violenta de manos del vengador. Las escrituras enseñan que los gentiles antes no eran pueblo, pero en Cristo venimos a ser pueblos y hemos alcanzado misericordia. 1 de Pedro 2:10. El hecho que los gentiles también pudiesen ser alcanzados por una misericordia tan preciosa ilustra lo universal del mensaje de salvación. Dios mismo amó al mundo y ahí estamos incluidos todos los judíos y gentiles. La Biblia enseña que Cristo por todos murió. 2 de Corintios 5, 14 y 15. Los que hemos acudido a Cristo para salvarnos no seremos condenados en el juicio, pues la palabra revela que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Debemos estar agradecidos por esta gracia y pedir al Señor que nos ayude a vivir piadosamente a fin de dar un buen testimonio de su causa, para que después los demás no digan, porque eso que la palabra de Dios dice que por causa de cierta gente el evangelio es blasfemado porque no dan buen testimonio, hacen cosas horribles y después se quejan de los demás también. Dice aquí más adelante, después de haber estudiado estos pasajes donde las ciudades de refugio nos presentan a Cristo de una manera tan clara, debemos reflexionar que hacia dónde debemos mirar en un mundo tan lleno de todo tipo de falsas doctrinas y tantas cosas malas también. Nunca ha habido tanta profanación de falsa doctrina como en esos días finales. Por tanto, el apóstol Pablo nos advierte que de aquellos no quiere quitar el premio afectando la humildad, culto a los ángeles. En el contexto nos exhorta a sí mismos hacemos la cabeza, que es hacernos o permitirle a Cristo que sea la cabeza, o sea, que sea la cabeza de nuestro hogar, de todo, el líder de toda nuestra vida, y más en toda la iglesia también. Debemos estar plenamente seguros que no hay dos caminos de escape a la muerte eterna, sino solo uno, Jesucristo. Por eso que Cristo decía, ese es el camino, la verdad y la vida. Nadie mira al Padre sino es por mí. Eso está en 14, libro de Juan 14:7. 14:6, perdón. Todos necesitan ir a Él para refugiarse y alcanzar salvación. Si mantenemos nuestra fe en el Señor, alcanzaremos en lugar de la muerte vida eterna, la corona de la vida también, como dice Apocalipsis 2:10. Otra cosa bien importante, que tenemos que mantener la comunión con Dios, que estemos en ciudades de refugio, porque hay que recordar que para viajar o en aquel tiempo también tiene que mantener también la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque de una ciudad a otra había un espacio de cierto distanciamiento, y en ese viaje de esa ciudad a la otra para refugiarse, el enemigo podía atacar, o el vengador podía atacar y matar a la persona antes de llegar a la ciudad de refugio. Por eso que tenemos que estar constantemente en comunión con Dios, para que no desviarnos a salirnos muy lejos de nuestro refugio, que es Cristo, para que el enemigo no acabe con nosotros, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros no lleguemos a ningún lado y acabar con nosotros antes de tiempo. Y dice aquí, vamos a empezar a ver las preguntas de hoy, ya para terminar la clase. Dice las preguntas y respuestas. El número 1, ¿a quién Dios instruyó sobre las ciudades de refugio y a quién las señaló en Canaán?
Dice, fue a Moisés a quien Dios instruyó sobre ellos, y Josué señaló estas ciudades de los israelitas. La pregunta número 2 dice, ¿qué tipo de homicida podía refugiarse en una de estas 6 ciudades de refugio? Era el homicida que había matado a alguien sin intención, no el culpable, no un asesino en serie, sino una persona que accidentalmente pues mató a alguien sin querer. Pero como Dios todo lo sabe, la palabra dice que nada haya oculto que salga a la luz, pues si una persona mentía iban a ser descubiertos. Dice, el que el homicida no intencionado tuviese refugio aplacaba la ira del vengador. Esa es la pregunta número 3. No siempre había demanda de sangre por parte del vengador, pero la ciudad de refugio lo protegía de la muerte. La cuarta pregunta dice que nos muestra el hecho que en el monte de Judá hubiese una ciudad de refugio. Judá tenía un territorio, en su territorio Hebrón, una ciudad de refugio, y Cristo, nuestro refugio, vino a la tribu de Judá. Hebreos 7:14. ¿Cómo podemos contribuir con el plan divino de salvación? La manera más efectiva, orar por los que están sin Cristo y anunciarles que por la gracia pueden alcanzar a Cristo, pueden alcanzar en Cristo un refugio seguro. Esta ha sido la pregunta de la clase de hoy. Hasta aquí llega la clase de hoy, ¿verdad? Para la semana que viene vamos a estar en el estudio número 8, que es la Pascua tipo de Cristo, el Cordero Perfecto. Ya vamos a estar un poquito más sobre una de las fiestas más grandes en Israel, que es la Pascua. Y vamos a tratar de buscar un poquito de información más extra y darle una clase un poquito más extensa acerca de eso también, para que tengan más información acerca de la clase. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde, comparte este video, denle like. Si tienen alguna pregunta, déjenos un comentario. Si quieren oración, pues también lo dejen en el comentario también para orar por usted. Y recuerde siempre que cuando le da like y hace compartimiento de los videos, pues, y también se suscribe a la página, pues va a recibir los videos rápidamente enseguida que se suben a YouTube también. Y ya pronto vamos a estar grabando, pues voy a salir yo en los videos, mi esposa también va a salir, y vamos a enseñar varias cosas acerca de la palabra de Dios, que va a estar la clase mucho más interesante también cada vez más. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que pase muy buena noche. Shalom.